Título de la prédica para hoy: el que no sabe gobernar su propia familia. Estamos allí en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Dice la palabra a partir del versículo 8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, y que lo hagan sin enojo ni contienda. Eso es para nosotros los hombres. Y ahora le dice a las mujeres. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Yo les decía ayer que averiguáramos Éfeso en su época, dónde quedaba, allá en el Asia Menor, y queda ahí cerquita lo que es el mar Egeo, y era un puerto. Hoy en día ya son ruinas. Había un puerto allí, como buen puerto, pues la mayoría de muchas muchachas tenían por trabajo la prostitución y a ellas les gustaba vestirse no decorosamente, no son modestas al vestirse, sino al revés, van mostrando todo y no son recatadas y les gusta tener peinados así bien despelucados y todo eso, y usar muchas joyas y vestido. Entonces él les dijo, no, mire, como hay muchas mujeres allá que están yendo a la iglesia y van vestidas, procuran ir vestidas así, mire, dígales que no se vistan así. Hágame un favor, Timoteo, cuando vayas allá a las iglesias de Éfeso y de el Asia Menor, diles por favor que ellas recataditas, más bien, ¿vale? Recataditas. Que se adornen, verso 10, más bien con cosas, con buenas obras, como ayudar a los huérfanos, a las viudas, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios, no que sirven a los hombres, sino a Dios. La mujer, verso 11, debe aprender con serenidad, ahí, con calma, con toda sumisión, porque es que ellas allá en la iglesia, ay, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Yo no entendí. Uy, ay, mi amor, y el pastor está como bonito, y no dije, entonces, venga, no interrumpan el culto ya. Ellas son muy sueltas para hablar. Estoy hablando de estas mujeres que ejercían la prostitución. Entonces dice, mucho menos, el 12, mucho menos vamos a permitir que la mujer, ese tipo de mujer, enseña al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse más bien ecuánime. ¿Por qué? Pues que se supone que el hombre que la estaba sacando de su situación de prostitución, pues era un hombre creyente, y si se casaba con ella, pues ella era hacerle caso a él para convertirse y empezar un proceso de santidad. No iba a ser al revés, que ella fuera la que mandara en la casa en ese sentido y educara a los hijos con lo que ella había aprendido en la vida. No, debía ser el hombre que la llevó a los pies de Cristo. Entonces él enseñaba de la palabra y empezaba a hacerla cambiar su manera de vestir, de pensar, de hacer las cosas. Y entonces le dice, mire, porque así ocurrió. Primero fue formado Adán. Dios lo formó del polvo de la tierra. Y Eva después fue sacada del costado de Adán, de su costado. Además, no fue Adán el engañado. La serpiente no engañó a Adán. La serpiente engañó, dice ahí, sino la mujer, o sea, ¿a quién? A Eva. Y ella, una vez que fue engañada, incurrió en pecado. Comió del árbol del conocimiento del bien y el mal y le dio a probar a su esposo. Pero, y aquí hace la salvedad Dios, que es lo más grande que existe, este pero. Mire, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Y le hablaba a este tipo de mujeres, les decía, mire, lo más grande que puede dar una mujer es la salvación a los bebés. Todos los bebés pertenecen al reino de los cielos cuando son niños.
Y eso lo hace la mujer siendo madre. Aquellas que quieren ser madres, dice, sí, yo quiero tener un bebé para darle salvación eterna. Entonces se vuelve sensata en la fe y dice, voy a enseñar a mi hijo y voy a mantenerlo en la fe, o sea, confiando en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en el amor. Y ella empezaba ese proceso de santidad. Santidad es acercarse cada vez más a Dios y alejarse cada vez más del pecado. Escúcheme. Pastor, ¿qué es santidad? Acercarse cada vez más a ser como Jesús, mejor dicho, y alejarse cada vez más del pecado. Esas dos cosas es santidad, y eso es lo que le estaba pidiendo Dios a estas mujeres. Acérquense cada vez más a la presencia de Dios y aléjense cada vez más de esa antigua manera de vivir y empiecen por ahí, por lo que se ponen, cómo se peinan, cómo se visten. Y si tiene dudas, pregúntele a su esposo, que es el creyente, y va a enseñarles sobre la palabra. Eso era lo que estaba diciendo. Y las exalta, porque les digo, no importa si son prostitutas o no lo son, o amas de casa, o lo que haya aquí en la iglesia de Éfeso, lo importante es que son mujeres, y las mujeres son dadoras de vida, así como lo fue Papito Dios, dador de vida a través de Adán y Eva, aunque Adán haya sido el primero y Eva su esposa. Después de ahí, la mujer es la única dadora de vida. Qué privilegio, Dios mío. Entonces les dice, manténganse con sensatez en la fe, en el amor y la santidad. Y eso es para ustedes, mujeres. Manténganse siempre ahí, firmes en la fe, en ese amor que las caracteriza. Y siempre busquen para su hogar, que su hogar busque la presencia de Dios y se aleje cada vez más del pecado. Porque uno, si no sabe cómo gobernar su familia, ese es el título de la prédica. Y aquí le enseña a uno cómo se gobierna en la familia. Y este lado izquierdo es para las mujeres. Ahora va para nosotros, para los hombres. Capítulo 3, versículo 1. Se dice, y además es verdad, lo que se va a decir es verdad. Así se dice y es verdad. Que si alguno desea ser obispo, obispo significa aquí pastor o anciano de la iglesia, también se llama presbítero. Todos esos son nombres iguales. Pastor, obispo, presbítero. Es decir, aquel que administra la iglesia local del Señor. En este caso, como el pastor Ricardo, o el pastor Reinaldo, o el pastor John Romero. Dice, está aspirando a una noble función. Esa es una función noble para Dios. Pero tiene sus requisitos. No cualquiera puede ser pastor. Ni cualquiera puede hacer eso. De presbítero, de obispo. De administrar la iglesia local de Dios. Así que ese obispo, ese pastor, debe tener ciertas características. El pastor debe ser, vean, intachable. Que no lo puedan tachar de nada. Esposo de una sola mujer. ¿Cómo? Esposo de una sola mujer. Y aquí sí que le daba duro a los judíos, porque eso les gustaba tener varias. ¿Se acuerdan? Abraham y Jacob, unas bellezas, hasta con las esclavas. Y tantico. Eso era en el Antiguo. En el Nuevo Testamento, no. Esposo de una sola mujer. Acuérdese que de todas formas, el sacerdocio empieza en la casa. La primera iglesia en la casa y el sacerdote de la casa es el varón, el esposo, y debe ser intachable. Esposo solo de ella. Aquí este cuerpecito no lo toca nadie más. Debe ser moderado en todo.
debe ser sensato, o sea, actuar con sensatez, no alocadamente. Cuando administra los recursos de la iglesia, todo eso tiene que ser sensato, no es ahí despilfarrador. Debe ser respetable por todo el mundo, que lo respeten, todos lo respetan, empezando en su casa, sus hijos lo respetan. Debe ser hospitalario, que le gusta hospedar a la gente, no hay problema en que venga y se quede. Ser hospitalario. Debe ser capaz de enseñar, porque si no es capaz de enseñar, pues no va a transmitir bien el mensaje. ¿Capaz de qué? De enseñar, debe tener ese don de ser maestro, de enseñar. No debe ser, primero lo que debe ser, y ahora lo que no debe ser. No debe ser borracho. ¿Cómo? Borracho. No le debe gustar el traguito. Ay, venga, es que una para la sed, 2 para la sed, 3 para este calor tan horrible. Bueno, ya he entrado en gasto. No, nada de borracho. Ni pendenciero. Va para todo el mundo y vamos gastando todo. No, 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 no. Ni amigo del dinero. Uy, es que la plática. Este sí parece que se hubiera olvidado hoy en día, ¿cierto? Ni amigo del dinero. Uy, tenés ahí muchas iglesias que venga la plata y la plata. No, la plata es un recurso más. Si no debe ser más bien, vean, amable, amable. Es amable con las personas que llegan a la iglesia, en los cultos, bien, y apacible, tranquilo. Venga, que dicen, que no dicen, que rajan de él, que no rajan. Bueno, ya. Él se mantiene calmado, mejor dicho, sereno. Cuarto, debe gobernar bien su casa. Y de ahí salió el título de la prédica. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y eso está resaltado en rojo. Debe gobernar bien su casa. Que si uno no gobierna bien su casa, pues mucho menos cómo va a gobernar bien la iglesia. Y mire lo que nos dice a todos los hombres. Hay que gobernar bien la casa y hacer que sus hijos le obedezcan. Escúcheme ese pedazo. Le obedezcan. Mientras sus hijos estén en la casa, le obedecen. Si están bajo su cobertura. No importa si pasa como Isaac tenía 40 años. Mientras estaba en la casa de su papá, de Abraham, se hacía lo que Abraham y Sara decían, no lo que él decía. Y si, por ejemplo, los papás le decían, Isaac, no se puede ir a la manifestación, es que yo pienso distinto de ustedes y yo sí me voy a una manifestación porque me parece que hay que hacer valer los derechos. No, no, usted no sale de la casa y no sale. Así tenga 30 años o 40. Si le dije que no sale, no sale. Hace que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, además. Es que ya soy grande, ya tengo derecho, yo ya pienso, yo soy mayor de edad, mire mi cédula. Cuidado. Que le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, y ahí estamos, el que no sabe gobernar su propia familia, su propio hogar, su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si ni siquiera bien gobierna bien su casa, si pretende plantar una iglesia y administrar. Por eso estas son las características que debe tener un buen pastor. Todas, sin excepción. Y si en algunas está así débil, busque ayuda. Yo, por ejemplo, con la plata no soy muy bueno. Entonces Dios apenas me dijo, sí vas a plantar la iglesia, pero la plata la maneja su esposo. La plata la maneja su esposa. Sí, señor. La plata la maneja mi esposa. Listo, ya. Entonces no tengo problema con el dinero, porque ella sí la maneja muy bien. Hay veces quiero gastar así de manera. No, porque yo estoy administrando esa plata. Sí, señor. Punto.
Porque el que no sepa gobernar bien su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y esto nos sirve no solo a los que anhelamos ser pastores, sino esto vale también para los sacerdotes de la casa, para los hombres, para los varones, es decir, para los esposos, todo lo que está ahí. Ahora ya dice especialmente para la iglesia local, verso 6. En esa iglesia local no debe ser un pastor, un recién convertido. Es que tengo 3 añitos ya de convertido, ya llevo 3 años en el evangelio. No sea que se vuelva presuntuoso, porque Dios le gusta demostrarlo con hechos, ¿cierto? Eso se le llaman milagros. Entonces, cuando es alguien así novato, que tiene poquito tiempo preparándose en el mensaje, en el evangelio, y pasan los milagros en la iglesia, entonces se vuelven presuntuosos. Es que yo, y entonces son novatos en esto. Y sacan su es que yo. Y no, nosotros no somos el sol, somos las estrellas ahí alrededor. El que brilla es el novio, Jesús, no los amigos del novio. El novio es el que brilla. Entonces no debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva eso presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Se da cuenta? El diablo se le subieron los humos. Es que yo soy lindo, yo sé, yo. Y como era el yo por delante, entonces Dios dijo, no más. Y se trajo a los que cantaban con él. Al grupo de alabanza se lo trajo entero. La tercera parte de los ángeles del cielo le hicieron caso. Los que estaban en el grupo de alabanza se vinieron con el director de la orquesta, que era el diablo. Luzbel pasó de ser Luzbel a ser Satanás, el diablo aquí en la tierra. ¿Por qué? Por eso, porque se volvió presuntuoso. Yo. Otra cosa para los pastores. Primera, que no sean novatos en eso, en el león. No sean presuntuosos. Y aquí, verso 7. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Los que no pertenecen a la iglesia. Hablen bien de él y dicen, uy, no vean ese pastor. No. Antes lo defienden a uno. Lo defienden a uno. No, mire, no. Puede que yo no asista a la iglesia de él y eso, pero no. Ese pastor es bien, ¿para qué? Yo, si me piden referencias, yo doy buenas referencias de ese pastor. Así no asista a su iglesia. Por eso dice ahí, además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo, para que no digan otros, sí, ese lo que hacen es tumbar la plata de todo el mundo, hace igual que todo el mundo, que todas las iglesias. A mí me gusta, porque a mí me han llegado testimonios acá que dicen, no, antes lo defienden. No, allá en la iglesia no es como eso, antes al revés. En esa iglesia es una iglesia dadivosa. En lugar de pedir, se la pasan es dando. No, yo no permito que hable mal. Puede que haya muchos, pero no. Aunque yo no asisto a esa iglesia, sí puedo dar buen crédito de lo mismo. Ah, bueno, chévere. Porque eso lo dice aquí. Se requiere que más bien de él hablen bien los que no pertenecen a la iglesia. Porque los que pertenecen se supone que hablan bien de su pastor. Claro que hay veces que ocurre al revés, ¿no? Los de adentro los que hablan mal de uno. No todos, pero sí conozco casos en otras iglesias así. Y entonces aquí no se enseñó mucho. Del lado izquierdo mucho para la mujer en su día. Y aquí del lado derecho para los hombres. Porque él es un Dios justo y ecuánime. Y da el privilegio a cada uno. Y entonces nos enseña y nos dice, si ve cómo se gobierna en la casa las mujeres, siendo sensatas en la fe, manteniéndose firmes, enseñando a sus hijos la palabra, en el amor y la santidad, enseñándoles a siempre estar más separados del pecado y más cerquita de Dios. Y hombres, eso,
intachables, de una sola mujer, moderados, sensatas, hospitalarios, que enseñen en su casa a su esposa y a sus hijos, que no sea borracho, que no sea pendenciero, que no sea amigo de la plata, más bien amable y apacible. Y el que quiere ser pastor, que no sea un recién convertido, ni se vuelva presuntuoso, y que hable bien de los que no pertenecen a la iglesia. Y queda preciso para el tema de hoy, gobernar bien la propia familia. Y te damos gracias a ti, Dios, porque estos son enseñanzas prácticas, prácticas para nuestra vida, para nuestro hogar, para con nuestros cónyuges, nuestro cónyuge y nuestros hijos. Te damos muchas gracias.